Muy bien, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy día vamos a tocar un tema interesante porque mucho se menciona en la Escritura, pero mucho también desconocemos. Así que vamos a conocerlo superficialmente, no vamos a hacer un estudio muy profundo, pero lo importante es que vamos a terminar este estudio aprendiendo y conociendo a estas sectas religiosas de la época del Señor Jesús. Sin más preámbulo, pasamos a nuestro primer punto. Vamos a comprender la escritura, es importante comprender la escritura. Entonces, cuando yo me acerco a la escritura, tengo que hacerlo con humildad. Ese es un punto interesante. No, ya escuché eso, ya lo sé, ya lo aprendí, ya he llevado un congreso, yo soy egresado del seminario, he llevado tantos estudios. Siempre uno se muere aprendiendo la escritura. Porque si no entiendo bien la escritura dentro de su contexto, yo puedo crear cualquier pretexto para sustentar mi pecado. Cualquier cosa puedo sustentar con la Biblia. ¿De acuerdo? De ahí la expresión conocida que siempre se repite, ¿no? Un texto fuera de su contexto se vuelve un pretexto. Solo a través de la escritura podemos conocer al Dios viviente. No podemos conocerlo emocionalmente, no lo podemos conocer, sí, hermano, pero dice que Dios hablaba con Moisés, hablaba con Abraham. Claro que sí, esa es la forma progresiva que Dios se va revelando, porque no teníamos la escritura. Ahora tenemos la escritura completa. Y si yo quiero conocer a Dios, tengo que hacerlo a través de la escritura, de la Biblia. Si no estoy divagando en cualquier otro Dios, un Dios de repente que solamente existe en mi mente. Si yo quiero conocer a Dios, porque he escuchado muchas personas que dicen, no, yo creo solamente en Dios, el Dios creador del cielo, yo solamente creo en Él, solamente en Dios. No creo en Jesús, no creo. Entonces, si no crees, estás perdido, ¿no? Estás perdido, porque tienes que ir a la Escritura. No puedes conocer a un Dios que está en tu mente, nada más. Tienes que conocerlo a través de la Escritura. Entonces, los estudios bíblicos nos tienen que acercar a Dios. Yo no me acerco a un estudio bíblico para saber más de la Biblia. No me acerco a un estudio bíblico eh, eh, para que la gente diga cuánto sabe de la Biblia. No. Yo me acerco a la Biblia, a los estudios bíblicos, para conocer más a Dios y su persona. Yo conozco a Dios a través de la Escritura. ¿Ya? No solamente dispararla. Algunos leen la Biblia para buscar piedras, ¿no? Este le voy a decir, este le voy a decir al hermano, a la hermana le voy a decir esto, ¿no? Está leyendo la Biblia para buscar piedras, no busca para buscar pan. Uno tiene que acercarse a la Escritura por buscar pan y darle a otro pan. La Escritura es un libro oriental, eso es lo que tenemos que entender. Entonces es un principio de interpretación de la exégesis, ¿de acuerdo? Este es un estudio el libro es un libro oriental. ¿Ya? Muchas veces lo interpretamos desde nuestro contexto actual y desde nuestro contexto occidental. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? Entonces hay que ir allá, hay que entender qué pasó, por qué se dijo. Porque así es como se saca fuera de contexto un pasaje bíblico. Porque digo, lo entiendo como ahora. Entonces eso está mal. ¿Ya? Entonces vamos entendiendo también cómo hacer una correcta exégesis bíblica. Es un libro antiguo, pero no anticuado. ¿Qué me puede hablar este libro de hace 2000 años? ¿No? La Biblia es un libro antiguo, pero es un libro anticuado. ¿Por qué? Porque el autor es Dios, el Dios viviente. El único que puede decir cómo su creación puede vivir, cuál es lo correcto, cómo alcanzar la justicia de Dios. Esa es la Escritura. Ahora, no entendamos que la Biblia es un libro como una enciclopedia. Yo voy a encontrar todo ahí. No es una enciclopedia. No es que, voy a buscar a ver. No es una enciclopedia. Es un libro que Dios da la creación. ¿De acuerdo? Dice cómo creó, habla. Y la ciencia no contradice a la Biblia. La ciencia no contradice a la Biblia. Todos los hechos científicos han sido comprobados y no contradicen la Biblia. Porque en la Biblia está. ¿No? Es como Job, habríamos que leer Job 38, ¿no? Job 38, cuando el Señor le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba? Nadie puede decir, no es científico, no hay hombre que pueda decir cómo se creó, cómo se fundó, no sabe, porque solamente estaba Dios, porque Dios lo creó, no había ningún hombre ahí. Y evitar la religión, que es el tema de hoy, ¿no? Cuando ustedes comienzan a estudiar y ver las diferentes sectas religiosas que habían en la época de Jesús, ustedes se van a dar cuenta que se parecen mucho a muchas religiones. A muchas religiones. Tienen muy parecido. Son muy parecidos, ¿de acuerdo? Y entender que solamente Cristo hace nueva todas las cosas. Solamente en Cristo hay regeneración. No hay otro lugar
No hay otro ser, no hay otro mediador entre Dios y los hombres en el cual pueda un hombre ser transformado, solamente en Cristo. No hay otro lugar. Si tendríamos, por ejemplo, que comenta un teólogo, le dijeron, un agnóstico le dijo, bueno, vamos a hacer un debate entre los cristianos y el agnosticismo. Y el teólogo, muy, muy interesante, la propuesta que le hace, y me dice, mira, tráeme solamente a 10 personas que hayan sido transformadas por el agnosticismo. Y yo te voy a traer a 100 personas que han sido transformadas sus vidas. Han sido alcohólicos, rateros, prostitutas, mentirosos, drogadictos, asaltantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahora tienen una nueva vida. Si tú me traes ese tipo de personas, hacemos el debate. Y obviamente el debate lo canceló porque no tenía esas evidencias. Solamente en Cristo hay transformación, hay una nueva vida, hay esperanza, hay una nueva oportunidad, un nuevo inicio, un nuevo comenzar, hay vida eterna. Eso tenemos que tener claro. Con esta introducción pasamos a los grupos religiosos. Los grupos religiosos que vamos a estudiar el día de hoy son los escribas, vamos a explicarlos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y los herodianos. Bueno, los herodianos en realidad más son una facción política que de repente religiosa, ¿no? Pero lo he puesto ahí y lo menciono nada más. Ya eran los seguidores de Herodes, eran los seguidores de Herodes. Judíos políticos, metidos seguramente con el rey vigente en ese momento, conocidos como los herodianos. Y lo menciono porque está en la escritura también. Comenzamos con los escribas. Los escribas algunos eran fariseos, otros eran saduceos, que eran las sectas realmente predominantes. Eran autoridades de la ley judía, bíblica y tradicional. Eran los intérpretes, los que copiaban, los que transcribían, los que interpretaban, ¿no? Eran prestigiosos dentro del judaísmo religioso. Tenían eran catalogados como muy preeminentes en el conocimiento de la escritura, ¿no? Los conservadores, por lo general, van a ser los fariseos. No tenían un punto de vista más literal de las escrituras. Eran legalistas, estrictos con la ley ceremonial y moral, ¿ya? Ceremonial y moral. Interesante. Dios permita que hagamos el siguiente estudio. Y los liberales, que por lo general eran los saduceos, ¿no? No creían en los aspectos como la resurrección y los santos, ¿no? Ahí está en Hechos 23:8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, entre ellos había diferencias también, entre los fariseos y los saduceos. Eran enemigos en realidad. Y nos vamos a dar cuenta en la lectura bíblica cómo estos se juntan para atacar al Señor Jesús. Eran enemigos, pero para atacar al Señor Jesús se juntan, ya sean herodianos, fariseos, saduceos. Los fariseos. Los fariseos era una secta que nace en el siglo II a.C., ¿no? Se entiende que nacen de ahí, se conoce como los separados. Se entiende que el fariseo deriva de Hasidín, que viene a ser piadoso, santo, en el siglo II a.C. Ellos se autoconsideraban, ¿no? Ellos se consideraban justos, ¿no? Eran más pegados al pueblo, sin embargo los discriminaban, a los pecadores, a los publicanos, a los prostitutos, los tenían como pecadores. Incluso algunos van a decir que eran considerados como este pueblo maldito, ¿no? Los fariseos van a decir este pueblo maldito. Entonces eran, si bien es cierto, buscaban la popularidad, pero también mantenían esa separación, eran separatistas en cierta forma. Pegados a las leyes divinas y a la tradición humana. Ellos son los que añadían a las escrituras. Los fariseos, ¿ya? Los fariseos eran los que añadían. Los saduceos eran los que quitaban a la escritura. Creían en la soberanía de Dios, la providencia divina, la inmortalidad del alma, la resurrección. Ellos creían en toda la escritura. Conocían y aumentaban la escritura, ¿ya? ¿Con qué? Con sus tradiciones. Ahí está, la ley decía, no trabajarás, el día santificarás. La intención era santificar, que tú te enfoques en tu santidad, no en las actividades. Ese es el punto. Y eso es lo que se malentiende. Hasta ahora hay creyentes que malentienden. Por eso es importante entender esto. Dios permita que hagamos el otro estudio para comprender, porque hay creyentes todavía, ¿no?
sectas, religiones que guardan el sábado, por ejemplo. ¿Por qué? Pero si falta la ley, ¿por qué no? Eso es lo que tenemos que estudiar. Y esa es la idea que tenemos que ir aprendiendo con la escritura. El que no pertenece a una secta era marginado y aislado, eso hacían los fariseos. Se consideraban espirituales, pero su espiritualidad era externa, ¿no? Ellos trataban de figurar, parecer, ¿no? En el hacer, pero no en el ser, no en el interior. De esta línea, por lo general, eran los escribas. Por lo general, la gran mayoría de escribas. O sea, escriba con fariseo era casi como un sinónimo. Ya estamos entendiendo. Fariseos, escribas, fariseos, saduceos ahora. Los saduceos, se entiende que su nombre deriva de Sadoc, que era un sacerdote en el tiempo de David y sumo sacerdote en el tiempo de Salomón. Algunos se entienden así, otros van a tener otro, le van a dar otro origen a los saduceos. No eran muy dados al pueblo, ¿no? Eran los aristócratas de la religión. Ellos eran de la alta esfera, ¿no? De la clase alta, ¿no? Ellos no querían ver con el pueblo, salvo intereses de por medio. Eran pragmáticos, ¿no? Funciona, sirve, estamos bien, ¿por qué pelearnos? Eran los que estaban bien con el gobierno regente, ¿no? El imperio dominante, con ellos estaban bien. Ellos eran los que conversaban, tenían alianza, ¿no? La religión con el poder, ¿no? Esa alianza, no sé si les parece familiar. Van a encontrar muchas similitudes acá. Ustedes tienen que ir dándole forma en sus mentes también a la religiosidad. Religiosidad que hay que evitar. Se consideraban dueños de sus propios destinos. No creían en el destino divino, sino que ellos hacían, ¿no? Lo que nosotros podríamos decir también la autoayuda, ¿no? El poder está en ti, tú eres un exitoso, ¿no? Tú tienes el poder dentro de ti, eres exitoso, ¿no? Piénsalo, el poder está en ti, dentro de ti, piénsalo, visualízalo y vas a traer todas las energías del mundo. No sé si les parece familiar eso. Bueno, así eran los saduceos. Acá se ríe, se goza, se divierte, acá es el premio, ¿no? Uno de sus orígenes, ¿no? Dice que uno de sus maestros había entendido de que efectivamente no había gratificación, premio, ¿no? Entonces el premio, la bendición era acá, la tierra. Por eso ellos buscaban la bendición material, ¿no? Porque mientras más rico era, se entendía de que Dios eran más bendecidos por Dios. No sé si les parece familiar también con la teología de la prosperidad. No, estos son refritos, hermanos, son recalentados, son cosas que se reactualizan, por decirlo, porque el enemigo de nuestras almas es así, ¿de acuerdo? Entonces, estos señores pensaban de esa manera. Acá gozamos, acá nos divertimos, acá nos hacemos ricos, esta es nuestra herencia, acá hacemos raíz. No eran muy doctrinales, no eran muy afanosos con las cosas de los rituales, ¿ya? Pero sí negaban la existencia de los ángeles, la resurrección. Ellos solamente entendían el Pentateuco en realidad, ¿no? Como la ley de Moisés, el Pentateuco. El resto de la escritura no la consideraban. De esta línea, por lo general, eran los sumos sacerdotes, ¿no? De los saduceos salían los sumos sacerdotes, porque los sumos sacerdotes, por lo general, siempre estaban amarrados a los cargos públicos o políticos. Entonces, tenían llegada al rey o al regente político o militar, y ellos hacían sus arreglos, ¿no? Por ejemplo, cuando cambiaban al sumo sacerdote, a veces el imperio romano los cambiaba, y había un manejo ahí. Pero por lo general eran los saduceos, los sumos sacerdotes. Eran menos que los fariseos, pero eran más ricos, ¿ya? Anás tenía el cargo, por ejemplo, del negocio del templo. El negocio del templo consistía básicamente en dos cosas, ¿no? En la venta de los animales para los sacrificios y el cambio de moneda. Entonces, por ejemplo, cuando alguien venía a la Pascua, tenía que traer su cordero. Era un cordero que no tenía que tener ciertos requisitos. Tenía que ser blanco, sin manchas, sin defecto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, alguien que venía de muy lejos, trayendo su ovejita, ¿no? Llegaba al templo y el sacerdote decía, no, está fallado, no pasa, no pasa. Entonces, ¿qué hacía ese?
perdía, ¿no? Todavía traía su animalito, pero perdía. Entonces, ¿qué le convenía a la gente o qué los empujaban a hacer? A comprar los corderos que vendían en el templo, ¿no? Los cuales habían sido certificados ya por el sacerdote, por el sumo sacerdote. Entonces, ellos estaban certificados. Entonces, ¿qué hacía la gente? Venía a comprar su cordero al templo. Pero ¿qué pasaba en el templo? Como el templo era sagrado, no se podía entrar monedas extranjeras con símbolos de emperadores, entonces eso era idolatría. Entonces, ¿qué hacían? Estaban los cambistas. Los cambistas era como cambiar la moneda en dólares, ¿no? O la moneda local, ¿no? Entonces ellos hacían los cambistas. ¿Y qué había? Obviamente, entre el cambio y el cambio, hay una pérdida. Pérdida para el que cambia. Ganancia para el cambista. Entonces es un negocio. Por eso que el Señor Jesús se molesta y encuentra ese mercado ahí, ese negocio, ese arreglo, y comienza a votar. Obviamente no estaban dentro del templo, estaban en los atrios. Bueno, el templo era grande, todo el templo era grande. En los atrios habían hecho como un mercado, como una feria. Imagínate ahí animales, palomitas, tórtolas, cambistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que el Señor limpia el templo, y lo hace 2 veces. Entonces, por eso es que los religiosos al día siguiente van y le dicen, ¿con qué autoridad haces tú esto? Ya se va entendiendo. Por eso la importancia de tus estudios. Por eso es la importancia de tus estudios, para entender. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los religiosos? ¿Por qué lo confrontan al Señor Jesús? ¿No? Está en la Escritura. Dios permite que lo estudiemos en Mateo, y ahí dice, ¿con qué autoridad tú haces esto? Entonces, el Señor Jesús le responde de forma socrática, ¿no? Con otra pregunta, y la cual ellos no tienen respuesta. Entonces, el Señor, ¿qué le dice? Bueno, como ustedes no me responden, yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. Qué interesante, ¿no? Claro, porque le habían dicho, ¿tú quién eres para venir acá a malograrnos el negocio? Diríamos ahora, ¿no? Nos tumbas el kiosco. ¿Quién eres tú, no? Claro, ¿por qué tenían que molestarse los religiosos? Porque el negocio era de ellos, pero generalmente de los saduceos. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús le preguntó sobre Juan el Bautista, ¿no? Si era de Dios o era del pueblo, o si era o no era, con qué autoridad, por qué lo habían hecho. Entonces ellos no tenían respuesta. ¿Por qué? Porque si decían de un lado, lo iban a negar a Juan el Bautista, y si decían del otro lado, iban a decir que Juan el Bautista, ¿por qué no? Y entonces, ¿por qué no le hicieron caso? Si venía de Dios, ¿por qué no le hicieron caso? Entonces ellos no tienen respuesta. Entonces, como no tienen cómo responderle, el Señor le dice, entonces yo tampoco le digo con qué autoridad lo hago. Interesante, señores. Tremendo, hermanos, tremendo. Muy bien. Acá hay una comparación entre los fariseos y los saduceos, ¿no? Eran ritualistas, otros eran racionalistas, ¿no? Racionalistas. Se parecen mucho, incluso a los teólogos, se parecen mucho a los teólogos cristianos, entre comillas, ¿no? Algunos son muy pegados a la letra, otros son muy racionalistas, ¿no? A tantos así que llegan a negar a Cristo, a Jesús, ¿no? Buscan otro Jesús, a Jesús histórico, dice, pero bueno, es otro tema. Estos eran separatistas, otros eran colaboradores, colaboraban con gobernantes, pues eran convenidos. Otros eran las ceremonias, las prácticas legalistas, los otros eran prácticas privadas existencialistas. Estos eran ciudadanos comunes y los otros eran aristócratas, ¿no? De la clase alta. Eran de la clase media, los fariseos, y los otros sí eran de la clase alta, ¿no? Los adinerados. Los escribas, los fariseos también eran adinerados, ¿ya? Pero ellos eran los aristócratas, ¿no? Los escribas había en ambos lados. Entonces, los fariseos por lo general eran miembros del Sanedrín también, del consejo, pero los que lideraban por lo general, sobre todo el sumo sacerdote, era saduceo, ¿no? Esperaban recompensa en el cielo, pero a través de obras y esfuerzo personal, ¿no? En cambio, los saduceos igual, ¿no? Recompensas en esta vida igual por obras y por esfuerzo. Se preocupaban de lo superficial y no de la verdadera vida espiritual interior, ni el bienestar de su prójimo. O sea, se preocupaban por la máscara, por la apariencia, ¿no? Apariencia de piedad, y el prójimo era convenida, ¿no? No le importaba el prójimo, por conveniencia nomás. ¿Ya? Entonces, eso era. Eso vendría a ser lo que se conoce como la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando dice el Señor Jesús, cuando encontremos esos textos, se va a referir a eso, ¿no?
a veces no se dejen ustedes contaminar por la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Y qué nos está diciendo también a nosotros? Que no caigamos en eso, en la apariencia externa, en la máscara. Esa máscara se llama hipócrita, ¿no? Se usaba en el teatro. Una máscara para reflejar un rostro alegre, una máscara. Un rostro triste, una máscara. Pensativo, otra máscara. Eso se llama hipocresía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que el Señor les está diciendo. ¿Y por qué? Porque se preocupan en ustedes y no les importa el otro. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Dentro de las congregaciones también. Dice, no, nosotros somos salvos, ya, bueno, pues si no quiere escuchar, no quiere escuchar. Yo no voy a estar predicando, no voy a estar enseñando, no lo voy a estar diciendo, pues ya, no todos van a ser salvos, pues no. Entonces nos ponemos en el lugar de Dios de decir quién es salvo y quién no es salvo. Hay que tener bastante cuidado con eso. Nos volvemos egoístas, nos volvemos religiosos. Bueno, como yo estoy bien, no me importa el resto, que se caiga el mundo, ¿no? Esa es la levadura del fariseo y los saduceos que hasta ahora lo podemos encontrar. Los esenios eran los que vivían aislados, apartados, ¿no? Como diríamos ahora nosotros, los que bajo el principio del monaquismo, en el sentido de ir a monasterios, de hacer monasterios. Claro, ellos no hicieron monasterios, pero vivían apartados, alejados, ¿no? Lejos de la ciudad, de la contaminación, del pecado, de todo lo malo, ¿no? Alejándose de la contaminación. Incluso dentro de la ciudad, ellos no estaban mezclados en la ciudad, tenían una comunidad, ¿no? Por eso que cuando el Señor Jesús envía a Pedro y a Juan, ¿no? A buscar un lugar, y ahí van al aposento alto, al lugar alto, al segundo piso, al lugar donde ya estaba separado. Le dice, vayan a la ciudad, y aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare. Qué interesante, porque había mucha gente en Jerusalén, mucha gente de la Pascua. Entonces el Señor Jesús les da esta seña. Pero ¿dónde está lo extraño acá? En que normalmente un hombre no cargaba el cántaro de agua. Normalmente lo cargaban las mujeres. Entonces Jesús estaba dirigiéndolos a un lugar donde había una comunidad esenia, aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque los esenios también muchos eran célibes, ¿no? No se casaban. Entonces muchos hacían actividades que hacían las mujeres dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, por eso que es fácil encontrar esta seña que les da el Señor Jesús. Hay teólogos pro homosexual también, hermanos, lo comento para que ustedes tengan conocimiento. Hay teólogos pro homosexual, hay teólogos pro machistas, hay teólogos pro feministas, hay teólogos de todo, hermano. Teólogos, pero de papel, realmente, porque realmente yo soy un estudioso, un buscador de Dios. No puedo meterme. Dicen que este hombre que llevaba el cántaro era ya un homosexual. Eso es inconcebible, hacer una eisegesis, o sea, meterle lo que yo quiero al texto, y eso es terrible, no puede ser. Y solamente entendiendo la escritura, no necesito ser un teólogo profundo, sino, si yo le preguntara a un hermanito que está estudiando la escritura, le digo, ¿por qué no podría ser un homosexual? ¿Por qué no podría ser? Muchos simplemente me dirían, claro, porque la ley prohibía que se vistan como mujer, que se comporten como mujer, serían apedreados, ya lo hubieran matado si hubiera sido homosexual. Entonces, no hay un criterio, y son hombres que te ponen en la cara, pues, maestrías, doctorados, ¿no? O sea, pero no conocen así, son necios en su corazón. Lamentable decirlo, pero ahí está. O sea, no necesito yo ser un gran teólogo para decir que eso es tirado, pues, de los cabellos. Yo no puedo hacer eso. Celotes. ¿Quiénes son los celotes? Celoso, viene de celoso, de seguidor. Puede ser cananita también, cananita. Reina Valera traduce como cananista, ¿ya? Reina Valera traduce como cananista del texto recepto. Una mejor traducción sería cananita, en realidad. No que vienen de Canaán, no que es nativo de Canaán o de Caná, sino que del hebreo cana, que es celo, ¿ya? Y ahí vendría, viene canín o cani, canín plural, ¿no?
Y de ahí viene el término cananita o cananista, como lo traduce Reina Valera. ¿Ya? ¿Quiénes eran estos? Celotes o cananitas, o cananistas. Eran los revolucionarios, eran los nacionalistas fanáticos, los que querían liberar al pueblo judío, como lo había hecho Matatías con su hijo Judas Macabeo y sus demás hermanos, ¿no? En la época la época en que un gobernador, Antíoco Epifanes, había hecho un sacrificio de un cerdo en el templo y había hecho impuro, entonces se levanta una revolución, hay toda una historia ahí, ¿no? Los macabeos, y bueno, ellos tenían esa idea, ¿no? De ser así, revolucionarios. Tenían una facción que eran los sicarios también, ¿no? Viene de sica, de puñal, de cuchillo. Casi siempre portaban un cuchillo. Por eso que Pedro va a decir, Señor, acá hay dos espadas. Hay un pasaje que dice, Señor, acá hay dos espadas, ¿no? Hay dos cuchillos. Aparentemente uno tenía él y otro lo tenía Simón. Simón era cananista, ¿no? Era celote. Había un Simón, un discípulo de Jesús que era celote. Pero obviamente ya había dejado de ser partidario, pues, ¿no? De ser un celote. Estaba ahora en el reino de los cielos. El Señor Jesús lo había llamado a ser su discípulo, su apóstol, iba a morir como tal. Eran los revolucionarios, lo querían liberar al pueblo judío del yugo romano por la violencia, ¿no? Se asume que Barrabás era un líder celote, ¿ya? Se asume que Barrabás era un líder celote, que estaba prisionero por haber matado, era un asesino en realidad, ¿no? Haber hecho una revuelta seguramente. Y en la escritura está, ¿no? Está en Mateo, está en Marcos también, ¿no? Simón el cananista y Judas Iscariote el que también lo entregó, pero ahí está, Simón el cananista. Había un celote dentro de los discípulos del Señor Jesús. Entonces, si tratamos de hacer una armonía entre estas cuatro facciones, cuatro sectas, diríamos, los fariseos dirían, hay que retroceder, ¿no? Los saduceos avancemos, ¿no? Políticamente. Los esenios dirían, escondámonos, ¿no? Los celotes dirían, ataquemos. Los fariseos son tradicionalistas. Acá encontramos diferentes religiones que tenemos en nuestro tiempo también, ¿no? Tradicionalistas. Otros son modernistas. Otros son separatistas. Otros son activistas. Dentro del mundo cristiano también podemos encontrar tradicionalistas, modernistas, separatistas y activistas. También. Pero el Señor Jesús, ¿qué les dijo a cada uno de ellos? Le dijo, la verdad espiritual es interna, no externa. No es, ¿no? No es que hay que mostrarnos, hay que ir desde lo interior. Las bienaventuranzas entran ahí. Las cosas son a la manera de Dios, no a la de los hombres. No hay que transar, arreglar, rebajar, hacer concesiones en nuestra fe, en nuestra vida de creyente. La vida de fe es un tema de corazón, no de cuerpo. ¿No? De nada me sirve, alguna vez lo dije en el estudio, si yo quisiera apartarme de esta podredumbre del mundo y me voy a Marte, el hombre puede irse a Marte y Marte va a ser contaminado nuevamente. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre está en su corazón. En su corazón. No es un tema exterior, es un tema de corazón. ¿Ya? Por eso que muchas personas están esperando que termine la pandemia, ¿no? ¿Para qué? Para volver a lo que hacían hacer antes, ¿no? El que engañaba a su mujer está pensando, ya voy a volver a mis andadas. El borracho, el drogadicto, el ratero, el fumón, todos están buscando, ya va a acabar esto, ¿para qué? Para volver a... No ha habido un cambio en su corazón. Ha habido un susto nomás, pero no ha habido un cambio en su corazón. ¿Qué le dijo a los celotes? Es adoración, no revolución. Adoración, no revolución. Interesante esta armonía, la encontré por ahí. Ahora sí, cuando encontremos pasajes bíblicos, ya vamos a entender un poquito más. El Señor Jesús le dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. El Señor le va a llamar fuerte la atención a los religiosos de su época, fuerte. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos que se juzga. Ahí Pablo usa una estrategia muy interesante, los pone a pelear a ellos. Los pone a pelear entre facciones, los pone a pelear y hace que se sofoque un poco el juicio que le estaban entablando a él.
Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿No? Ahí están los fariseos. Ya entendemos la mentalidad del fariseo. Ese que juzga, el legalista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y así vamos a encontrar varios pasajes bíblicos. Ya vamos a entender. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Interesante. Ahora entendemos lo que piensan y cómo son los saduceos. Otro pasaje bíblico podría ser porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice este último versículo de acá. Claro, los escribas repetían, copiaban, o explicaban o enseñaban lo que un maestro o alguien había enseñado antes y estaba plasmado como una tradición de los ancianos, ¿no? Pero el Señor Jesús no, Él habla con autoridad, no como los escribas. Ahora entendemos por qué. Y así hay varios pasajes bíblicos, ¿no? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Muy fuerte les va a llamar la atención. Mateo, Tomás, acá está Simón, llamado el Celote, acá está. Acá dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le preguntasen, le sorprendiesen en alguna palabra. Qué interesante, miren, los fariseos y los herodianos eran enemigos, ¿ah? Los fariseos odiaban a los saduceos, los saduceos a los fariseos a los herodianos. Los celotes odiaban a los fariseos y a los saduceos porque dice que se habían corrompido por la plata, por el dinero. Entonces se odiaban entre ellos, pero todos eran judíos religiosos. Pero sin embargo, para atacar al Señor se juntan, se asocian. Así es. Incluso para perseguir al creyente también es así. Los malos se juntan. Para hacerle bullying al cristiano. Hay que evitar la religiosidad, amados hermanos. Acá algunos datos interesantes, el legalismo, ¿no? Ahí no, acá la palabra, hermano, dice la palabra, y van a la letra de la palabra, pero no al espíritu de la palabra. Y eso es lo que tenemos que entender y aprender. Algunos hermanos cristianos son legalistas. Son legalistas a veces cuando les conviene también. Otros son liberales, ¿no? Otros son liberales. No, tranquilo, hermano, así nomás no pasa nada. ¿Qué problema hay con esto? ¿No? ¿Qué problema es que nos tomemos unas chelitas, que nos tomemos una... ¿No? Hay que tener bastante cuidado con eso. Bastante cuidado con eso. Incluso los líderes, los cristianos, los pastores, los que son guías de grupo, hay que tener bastante cuidado con eso. Yo soy bastante delicado para darle concesión a alguien, porque yo no soy nadie para darle concesión a nadie. Hermano, tranquilo, hermano, tómate. ¿Por qué? Porque el alcohólico está buscando el sustento para decir, no, mi pastor me dijo, y te metes pues, unas 2, 3 botellas, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con eso, hermanos. Hay que tener bastante cuidado con eso. Tranquilo, hermano, nosotros ya somos predestinados, no pasa nada, el Señor ya nos ha perdonado todo y hace lo que te da la gana. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? Así que, y este es un estudio para todos, ¿no? Y para todo el que ve, y para el creyente que ve también. Hay que tener bastante cuidado con los extremos. Centrarse en lo ritual, ¿no? No, sí, hay que ir, ¿no? Domingo, o sábado hay que ir, ¿no? Y van, pero solamente es cristiano ese sábado o ese domingo. Cuando tiene vida de iglesia, nada más. Ese día nomás es cristiano, pero el día de la semana se comporta como cualquier mundano. Es ritualista. Peor aún el religioso ritualista, ¿no? Autojustificarse, ¿no? No, tranquilo, yo no he matado a nadie, yo soy bueno, yo cumplo con esto. Algunos caen en el activismo eclesiástico también, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves. Tienen actividades toda la semana, de lunes a lunes. Todas las actividades tienen, ¿no? Entonces hay que evitar el activismo eclesiástico. No porque yo estoy metido los 7 días de la semana en la congregación, soy más religioso. Hay que tener bastante cuidado con eso también. Orgullo, arrogancia, soberbia. ¿Y eso hay en los creyentes? Sí, hay también, todavía, lamentablemente. No lo sé, yo no soy nadie para poner en tela de juicio su cristianismo, pero orgullo, arrogancia, soberbia, todavía hay en nuestros corazones que tienen que ser limpiados. Cristianismo sin Cristo. Claro, hago todo, ¿no? Ayuno, oro, leo la Biblia, todo, pero no me parezco a Cristo. No reflejo a Cristo. Sé mucho la Biblia, pero no reflejo a Cristo.
Soy una luz que está debajo de la mesa. Y el crecimiento. Me preocupo en el número, que crezca la iglesia. Que crezca. No, que hay que abrir una iglesia. No, esos que vengan para acá. No, ellos que vengan para acá. Quiero hacer todo. Quiero hacer una mega iglesia. No, la idea es sembrar iglesias donde no hay. Y normalmente siembra una iglesia donde ya hay otra iglesia cristiana. De repente de otra denominación, pero ahí van a sembrar una iglesia. Habiendo tanta necesidad en otros lugares. Es todo un tema, ¿no? Y la división entre las denominaciones. Las denominaciones han sido grandes baluartes, grandes torres en su momento, ¿no? Pero actualmente, pues, se ve bastante división. Y eso no debe ser, ¿no? Debe haber un ecumenismo sano, bueno, de cristiano. El enemigo se goza cuando dos creyentes están peleando. Él se goza porque la casa está dividida. Y eso no debe ser. Todos somos hermanos en Cristo. ¿Tú le has rendido tu vida a Cristo? Bienvenido a Cristo. Estudiamos la Escritura. Estudiamos la Escritura. Eso es lo que promovemos en este ministerio. Yo no lo sé, hay muchos que están desbalanceados, ¿no? Que conocen, no conocen, y el que viene, de repente no entiende la palabra, es locura, se va. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer mucho. Lamentablemente no puedo hacer nada yo. Si dependiera de mí la salvación de esa persona que se va, de verdad que no podría dormir. Pero gracias a Dios, la salvación depende enteramente de Dios. Yo solamente soy un sembrador. Y así que muchos no se han ido, ¿no? Y están ahí, están aprendiendo. Y qué bueno, me da mucho gusto. Mucho gusto. Y esa es la verdad. Si le has rendido tu vida a Cristo, no importa. No eres teólogo, no sabes la Escritura, no importa. Ven y aprendemos juntos. Todos nos sentamos acá a los pies de Cristo y aprendemos juntos. Yo no lo sé todo, pero lo poco que sé te comparto. Esa es la idea. Y todos vamos creciendo, vamos aprendiendo. Los movimientos religiosos peligrosos también, actuales, ¿no? Apostólicos, hay apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Es más que un pastor. Más que un pastor. Y que tengo que hacerte la venia cada vez que te veo. O ponerte una vela. No lo sé. O besarte la mano. No lo sé. O sea, que si es más que un pastor, yo no sé. ¿Eso que demuestra en mi corazón? En el corazón de esa persona que demuestra orgullo, arrogancia, soberbia. Soy más que un pastor. Siempre lo pongo a Pedro, ¿no? Pedro, cuando en su carta, primera de Pedro 5, que dice, yo, anciano, al igual que ustedes. A los ancianos, yo con ustedes. Allanándose. Esa es la humildad que debe tener. Si yo digo, ¿qué es un apóstol? Es alguien más, es superior a un pastor. Entonces, ¿qué estoy buscando? El título. E incluso entre creyentes, ¿no? Dijo, hermano, bueno, acabo de terminar mi maestría, mi doctorado en teología, en divinidades, etcétera, etcétera. ¿De qué me sirve entre hermanos? No me sirve de nada. Ese es orgullo, arrogancia. Estudio para servirle mejor al Señor. Profético, profeta. He recibido una revelación. Apareció una niña por el Facebook, apareció otra jovencita que decía que recibía revelación de Dios, que es esto, que el mundo, que esto, que... Anda, lee tu Biblia, hermano. Lee tu Biblia. Deja de ver el Facebook, tonterías, y lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Tienes más tiempo para estar en el Facebook, ¿no? O en las redes sociales, viendo tonterías, que estás leyendo tu Biblia. Te pesa la mano cuando vas a leer tu Biblia. Te pesa la Biblia. O te pesa el celular cuando lees la aplicación. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Esta es una llamada de atención. Para todos nosotros podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque a mi carne le gusta eso. Estar mirando, chismoseando, bien. Claro, ese es el morbo que me gusta. Me gusta ver noticieros donde haya sangre, donde se voló la pierna, donde se derramó los sesos. Me gusta el morbo. Eso es morbo. Hay que tener cuidado con eso. Guerra espiritual depende de que te ato, que te piso, que te corto la cabeza, que te corto los cachitos, que te piso la cola. No sé dónde dice eso en la Escritura. No sé dónde dice eso en la Escritura. No lo sé. Yo solamente digo, estar firme, resistir al diablo. Estar firme con toda la armadura y resistir al diablo. Resiste al diablo. Y otras veces que me dice que tengo que huir de la fornicación, de la pornografía, del adulterio, de mirar a otros hombres, de mirar a otras mujeres, de mirar por todo eso. Huye, corre, vete. Eso dice. Y los milagreros, ¿no? Los milagreros, no sé, pues hubieran ido a los hospitales, pues los milagreros. ¿Dios no hace milagros ahora? Sí, por supuesto. Yo soy testigo de Dios obrando milagros, sanando. Por supuesto que sí.
pero no campaña de milagros. Ven por tu milagro, Jorge Ocampo, ven por tu milagro, ven por tu... Jorge Ocampo va a sanar, ¿eh? Jorge Ocampo, no, Jesucristo no, Jorge Ocampo va a sanar. Terrible. Mire, Mateo 7, 21, 23, ¿qué dice? No sé si les parece familiares. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Santo Dios, esto eran hombres ya súper espirituales. ¿Y qué les dice el Señor a estos religiosos? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién nos está diciendo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Muy bien. Bueno, este es un pequeño plus, hermanos, ya para terminar. Este es un pequeño plus. Había una congregación, una iglesia local, el pastor anciano ya de la congregación estaba buscando un pastor más. Entonces llama a sus líderes y hace un consejo, pues un consejo de los ancianos, ¿no? De la iglesia. Entonces, este hombre presenta, el anciano, el pastor de esta congregación, de esta iglesia local, presenta un currículo, donde alguien había enviado este currículo. Y lo encontré, lo copié exactamente porque quiero leérselo. Síganme ustedes. El currículo, la carta decía lo siguiente: caballeros, entiendo que su púlpito está vacante. Quisiera solicitarles el puesto. Tengo muchas calificaciones que creo que ustedes valorarían. He sido bendecido para predicar con poder y he tenido cierto éxito como escritor. Algunos dicen que soy un buen organizador. He sido un prestamista en la mayoría de los lugares donde he ido. Algunas personas, sin embargo, tienen algunas cosas contra mí, ya que tengo más de 50 años de edad. Nunca he predicado en un lugar durante más de 3 años ininterrumpidos. En algunos lugares he dejado la ciudad después de que mi trabajo causara disturbios y perturbaciones. Tengo que admitir que he estado en la cárcel 3 o 4 veces, pero no debido a ningún verdadero delito. Mi salud no es demasiado buena, pero aún así he logrado mucho. He tenido que trabajar en mi oficio para ayudar a cubrir mis necesidades. Las iglesias a las que he llegado han sido pequeñas, aunque están ubicadas en varias ciudades grandes. En muchas ciudades no me he llevado demasiado bien con otros líderes religiosos. De hecho, algunas de ellas me han amenazado me han llevado a los tribunales y hasta me atacaron físicamente por causa de mi predicación. Yo no soy muy bueno en llevar registros e incluso se me ha conocido por olvidar a quién bauticé. Sin embargo, si ustedes pueden usarme, voy a dar lo mejor de mí por ustedes, aun si tuviera que trabajar para ayudar a sustentarme. Esta carta es interesante. Entonces, el consejo de ancianos dice, bueno, este es un expresidiario, ¿no? El que está escribiendo, este es un expresidiario. Y encima está mal de salud. Ya ha pasado la edad, ¿no? Como para hacer de repente un techo como pastor, ya está sobre los 50. Es pleitista encima, ¿no? Ya ha estado, ¿no? Es pleitista, dice que se ha peleado con otros líderes. Es distraído, ¿no? Entonces se sienten insultados por incluso haber mandado su currículum, ¿no? Su carta para postular a este puesto, ¿no? Entonces hasta que alguien, bueno, pregunte, ¿quién es este, no? ¿Quién es este que ha enviado esta carta, no? Entonces el anciano pastor, que estaba buscando un pastor para relevo, entonces él dice, bueno, ustedes acaban de menospreciar al apóstol Pablo. Entonces se dan cuenta que el hombre ve lo de afuera, el hombre ve lo exterior, pero no ve el corazón de la persona. Entonces muchas veces en las congregaciones se da eso. Y por eso lo he puesto acá, porque la religiosidad se filtra. Dice, a veces hay grandes muchachos, siervos, fieles, temerosos, pero ¿qué pasa? Son sencillos, son humildes, de condición media baja. Entonces, ¿a quién eligen? No, ese no, que no hable él, que no guíe él, que no enseñe él, que no predique él. ¿Por qué? No, que predique el doctor, que predique el ingeniero,
Que predique el que ha hecho su MBA, el que tiene su maestría, no, el que tiene doctorado, que predique él, el que se viste mejor, el que tiene mejor ropa, que predique, el que enseñe a él, que él guíe, que él lidere. Al dedo. ¿Quién ha dicho que el que estudió arquitectura, ingeniería, es apto para enseñar la escritura? Solo el que es temeroso, el que le ha rendido su vida a Cristo, el que se mete y se zambulla a estudiar la escritura, ese debe ser, sin importar la condición. Sin importar la condición. Muchos. Y a veces son menospreciados. Por eso, por la edad, por su pasado. Si tuviéramos que, hermanos, si yo tuvieran que ustedes verme antes de lo que yo era, ¿no? Y considerar mi pasado para poder enseñar la palabra, yo no estaría acá frente a ustedes. O muchos de ustedes se hubieran ido. Pero no soy, porque soy humilde, porque me he humillado al Señor. Porque busco su rostro y lo único que puedo hacer es servirle. Lo único que puedo hacer es servirle. Y si se va al internet, me pondré en la esquina, algo haré. Porque lo único que tengo yo para adorar a Dios es mi vida rendida en adoración. No tengo nada más que darle. Quiero ser agradecido con Dios, nada más. Entonces, así hay muchas personas que son discriminadas, incluso no pueden estudiar. ¿Por qué? Porque no tienen plata. Eso es algo terrible en la iglesia. Entonces, esa es la religiosidad en los tiempos de Jesús y esa religiosidad se ha extendido hasta los tiempos actuales. Religiosidad siempre va a haber. Entonces, es algo a lo que tenemos que estar atentos. Atentos, hermanos. Atentos que no se filtre en la iglesia de Cristo, en las iglesias locales, en tu corazón. ¿De acuerdo? Muy bien, amados. Ahí hemos llegado al final. Dios le bendiga. Espero que este estudio bíblico haya sido de tu edificación. Siempre hay un plus, siempre hay algo adicional y siempre hay una lección que aprender. Y eso yo creo que todos tenemos que aprender. Entonces, si estamos caminando con Cristo, debemos reflejar a Cristo. No hay nada que yo pueda hacer, para alcanzar la gracia de Dios. Solo la misericordia y su gracia en mi vida y en tu vida es de puro gratis, es de pura gracia. ¿De acuerdo? Entonces, compartan este estudio, compartan con personas, con conversos que de repente alcanzan y conocen al Señor y vienen a Cristo, de repente están viviendo así, religiosidad, de repente son como los fariseos, como los saduceos, de repente son rebeldes, son revolucionarios, no se sabe, o quieren vivir apartados, de repente. Solamente en Cristo hay vida en abundancia, vida eterna. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesús.